Saludo con gusto a José Medina Mora, presidente de Coparmex. José, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. Déjame iniciar preguntando sobre el comportamiento de la inflación, que tuvo su peor arranque de año en más de 2 décadas al subir 7.94%, casi 8 puntos, según datos del INEGI en la primera quincena de enero. Esto a pesar del plan de contención inflacionaria emprendido por el gobierno, es decir, las cosas podrían estar peor. ¿Cómo ven este tema en Coparmex? Sí, bueno, primero hay que entender que la inflación que estamos teniendo en nuestro país es una inflación internacional. Recordarás, Guillermo, que tuvimos durante todo el 21 inflación generada por el rompimiento de las cadenas de suministro derivado de la pandemia, sobre todo de productos, materias primas que venían del continente asiático. Y cuando eso ya había llegado a un tope y empezaba a bajar, vino esta invasión de Rusia en Ucrania y empezó la inflación nuevamente a subir durante todo el 2022. Eh, Estamos en un entorno de inflaciones altas. Este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, que está cumpliendo un año que celebramos, en donde de manera voluntaria las empresas, tanto productoras como distribuidoras, han decidido en cuál producto o productos no trasladar ese aumento de costos a los precios. Por su parte, el gobierno ha puesto recursos para subsidiar la gasolina principalmente, y gracias a este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, la inflación está en un dígito. El estimado que tenemos, Guillermo, es que de no ser por este acuerdo, tendríamos inflaciones de 2 dígitos, alrededor del 12%, como lo que vemos en otros países de América Latina y de Europa. Vimos cómo hacia finales del año pasado había llegado a un pico la inflación y empezó a bajar, ha llegado a 8.7, cerró en 7.92. Hay un pequeño repunte en la primera quincena, falta ver el resultado final de enero. Sabemos que estaremos todo el 2023 con inflaciones altas, no se puede cantar victoria, si bien es cierto que es mejor de lo que existe en otros países. Todavía tenemos que ir monitoreando este aumento de precios, lo cual hacemos cada 15 días. Es un ejercicio con la Secretaría de Hacienda para ver qué medidas adicionales se pueden implementar, con el objeto de que la inflación, si bien no puede disminuirse de golpe, sí pueda contenerse. Y la expectativa es que siga toda esta 2023 la inflación alta. La estimación, Guillermo, es que podamos cerrar entre el 5 y el 6% hacia diciembre de este 2023 y que sea hasta el 2024 cuando se pueda llegar a esta meta del Banco de México de 3 más menos 1%. Si ocurre como mencionas, José Medina Mora, ¿cuál podría ser el impacto de la inflación en las empresas en 2023? Bueno, lo que esperamos es que sigan subiendo la tasa de referencia el Banco de México, como lo está haciendo la Fed en los Estados Unidos. De alguna manera tenemos que conservar una distancia que sea atractiva para los inversionistas y que siga llegando flujo de dinero, de divisas hacia México, y esto es lo que ha mantenido el tipo de cambio, digamos, estable y un poco a la baja. Pero esto al mismo tiempo, Guillermo, significa para las empresas que cuando solicitamos crédito, pues este está a unas tasas más altas. Al encarecer el crédito, eso reduce la inversión y es lo que va a generar que la economía en el 2023 en nuestro país pues crezca menos del 1%, a lo mejor 0.9%, todavía no está claro cuánto se crece, depende de qué tanto suban las tasas, porque al subir las tasas, pues eso hace que muchos proyectos de inversión ya no sean rentables y por lo mismo este tiene un efecto directo en el crecimiento económico. Estos son promedios, Guillermo. Hay que entender que en cada sector hay distintas oportunidades, cada empresa tiene que ver cuáles son la realidad de las oportunidades que tiene y de acuerdo con eso tomar las decisiones de inversión para poder salir adelante, porque a veces cuando vemos simplemente los promedios como es el crecimiento económico, la inflación, pues dejamos de ver la realidad que sucede en cada sector y en cada empresa. Por lo mismo, la recomendación que hacemos a las empresas es revisar
en su sector cuáles son las oportunidades que hay y de acuerdo con eso tomar las decisiones de inversión, aprovechar las oportunidades que existen, que bueno, con el fortalecimiento de Norteamérica, con este Tratado de Libre Comercio que tenemos, el ser la región más competitiva del mundo, vendrán grandes oportunidades, Guillermo, que lo importante es que no las perdamos. La inversión que harán los Estados Unidos a partir del CHIPS Act en semiconductores es algo que ya han dicho los Estados Unidos, requieren el apoyo también de México y de Canadá, y por lo mismo esperemos aprovechar esas oportunidades para tener estas inversiones que nos ayuden a recuperar ese crecimiento que hace falta. Somos, Guillermo, el único país de América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. La expectativa es que lo recuperemos apenas en este 2023 y tiene que ver con que no hemos sabido aprovechar esas oportunidades que están frente a nosotros. Ahora es una gran oportunidad esta relocalización precisamente para la producción de semiconductores en la región de Norteamérica. Hay un tema que viene preocupando a las empresas, que es este famoso decreto presidencial que pretende sacar el transporte aéreo de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevarlo a otras terminales aéreas, como el AIFA, por ejemplo. Ha habido acercamiento entre el gobierno y los concesionarios de este servicio, pero da la impresión de que el gobierno está decidido a hacerlo a su manera. ¿Cuál puede ser el impacto de esta decisión, José? Sí, el impacto puede ser muy fuerte para el sector productivo porque no se trata nada más de ver en dónde aterriza un avión con carga, sino toda la logística una vez que aterriza el avión y también toda la logística de distribución. Digamos que el sector productivo en nuestro país está muy bien organizado, teniendo este aeropuerto de la Ciudad de México en una combinación de carga y de pasajeros. Cuando simplemente se piensa que por aterrizar en otro aeropuerto se resuelve el que se le quite la congestión de vuelos al aeropuerto de la Ciudad de México, lo que no se ve es que para tomar una decisión tan importante como esta, se requiere de tiempo para invertir en bodegas, para invertir en los sistemas de transporte, en toda la logística, de tal manera que no se altere el sector productivo. Consideramos que esto puede afectar aún más a la economía, es decir, que ni siquiera se alcance este 1% de crecimiento de la economía, sino que esto aumente los costos, vamos a perder competitividad y sí son decisiones que se pueden tomar, desde luego, pero estas se tienen que hacer de una manera transicional, es decir, dar tiempo, dar años para ir modificando estas inversiones y tener esta infraestructura que permita dar continuidad al proceso productivo. Cuando se pretende en 90 días hacer este cambio, lo que va a generar es una interrupción en el proceso productivo con el aumento de costos consecuente y esto nos resta competitividad en el mercado y también tendrá un efecto importante en la inflación porque al subir los costos esto se va a reflejar en los precios y nos va a afectar en la inflación. Por lo mismo, la comunicación que hemos tenido con las autoridades es que un cambio tan importante como este tiene que planearse con tiempo, tiene que haber una transición. Se habla de al menos un año. Lo que hemos estudiado es que esto requiere de varios años para ir haciendo esta transición, ir haciendo las inversiones que se requieren en toda la plataforma logística. Lo que pedimos es que se escuche precisamente a las afectaciones al sector productivo en toda la parte logística para que en el caso de que se haga, se dé el tiempo necesario para llevarlo a cabo y no que sea una decisión de golpe que va a afectar. Insistimos, el sector productivo nos va a hacer menos competitivo y va a afectar también en subir la inflación. Parece que el problema central está justamente en lo que refieres, en el tiempo en que el gobierno se propone hacer la transición. El gobierno insiste en que sea en 90 días y las empresas dicen que necesitan por lo menos 360 días, es decir, casi un año. Hace un momento está saliendo información de la Agencia Federal de Aviación Civil que está ampliando el plazo de 90 días a 108 días, es decir, está dando 18 días más que parecen insuficientes. Y es que el presidente dice que no se chupa el dedo e interpreta que los concesionarios del servicio de carga aérea lo que quieren es ganar tiempo para que este gobierno se vaya y no pase nada. Demasiado sospechosismo que no conduce a buen puerto. José Medina Mora. Sí, coincidimos, Guillermo.
Lo que sí se puede plantear es que en 90 días empiece la transición, es decir, que no sea algo de golpe, pero que efectivamente se pueda de alguna manera ir moviendo parte de la carga a otros aeropuertos, no nada más al aeropuerto Felipe Ángeles, pudiera ser también al aeropuerto de Toluca, al aeropuerto de Puebla, en fin, el que se haga esa distribución de la carga a la larga tiene un efecto positivo. Sin embargo, pues lo que observamos, Guillermo, es que todavía tenemos menos vuelos de los que teníamos en el aeropuerto de la Ciudad de México previo a la pandemia y no había saturación. Esto quiere decir que sí se puede organizar mejor la logística de los vuelos, el espacio aéreo para poder convivir tanto los vuelos de pasajeros como los vuelos de carga. Insistimos que si es posible hacer el cambio, si es posible que en 90 días inicie la transición, pero esta transición tiene que hacerse poco a poco para que no se interrumpa el proceso productivo y esa es precisamente la solicitud que hacemos a las autoridades que reconsideren este decreto de tal manera que pueda haber este tiempo de implementación. No se trata de patear simplemente a un año la implementación, sino que sí se puede empezar porque hay algunas inversiones menores que se pueden ir haciendo de tal manera que sí se vaya dando esa transición, se vaya quitando un poco digamos, la sobresaturación que hay en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero que se vaya haciendo poco a poco de tal manera que podamos tener continuidad en el proceso productivo en tiempos en donde a nivel, pues no nada más de México, sino internacional, se enfrentan a esta crisis, esta presión por la alta inflación, por una desaceleración de la economía, en donde puede haber una recesión en la economía de los Estados Unidos, que desde luego nos va a afectar por la alta dependencia que tenemos en nuestra economía con la economía de los Estados Unidos. Por lo mismo, nos parece que no es el camino adecuado hacerlo de golpe, sino que esto debiera plantearse hacerlo como una transición que, si bien es cierto, insistimos, pudiera empezar en 90 días, tiene que darse el tiempo, no nada más a un año. Hemos hecho el estudio de que esto requerirá el poder hacer toda la conversión, pues más de un año, y por eso es importante el que se vaya iniciando y que no se trate de hacer de golpe, sino que se haga poco a poco. José Medina Mora, presidente de Coparmex, déjame preguntarte finalmente. Esta semana partidos de oposición han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B en materia electoral de López Obrador, argumentando que el contenido de las reformas legales impulsadas por el presidente no solo viola la Constitución, sino que atenta literalmente contra la democracia. ¿Qué opinan de este asunto en Coparmex? Sí, bueno, en primera instancia, en Coparmex reconocemos que como país decidimos que queríamos democracia hace un poco más de 3 décadas, que fue cuando se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y que en estas 3 décadas hemos avanzado de un país en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones, a un país en donde a veces ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. En estas 3 décadas ha habido 3 distintos partidos políticos que han ganado la presidencia de la República y estas transiciones, aunque con diferencias, se han podido resolver en paz y es lo que queremos que siga siendo. Lo que escuchamos de la ciudadanía y damos voz a la ciudadanía es que queremos democracia y en este sentido el Instituto Nacional Electoral pues, nos ha demostrado que sabe organizar elecciones, nada menos en el 2021, en las elecciones intermedias, elegimos 20,000 puestos entre gobernadores, presidentes municipales, el Congreso Federal, congresos estatales, y esto en medio de una pandemia. Esto quiere decir que hay, digamos, un aparato que sabe organizar las elecciones, que tenemos algunos elementos inclusive superiores a democracias que se consideran más avanzadas, como por ejemplo el PREP, que nos da un resultado preliminar el mismo día de la elección. Esto, la democracia de Estados Unidos, que se considera más avanzada, no lo tiene, de tal manera que hemos ido avanzando en ese camino de la democracia. La demostración de la ciudadanía en esta marcha del 13 de noviembre, pues lo que demuestra es que los ciudadanos queremos democracia, queremos que siga evolucionando la democracia y desde luego, Guillermo, toda ley es perfectible, la ley electoral es perfectible. Lo que hemos planteado desde que se había presentado esta propuesta de reforma electoral es que cuando algo funciona no es momento de cambiarlo
y que el tiempo adecuado será aprobarlo en unas elecciones intermedias, no en una elección presidencial. Entonces estaremos atentos a la discusión y en su caso aprobación ahora en el Senado de esta reforma electoral y en su caso también esta presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos, las controversias constitucionales que se presenten. Lo que esperamos es que lo que triunfe sea la democracia, porque eso es lo que la ciudadanía está pidiendo. Entonces estaremos observando cómo avanzan todos estos planteamientos y en su momento, desde luego, pues manifestar a través de la voz de la ciudadanía lo que queremos para el futuro del país. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas noches, Guillermo, y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, José. Hasta pronto.